Hola, ¿qué tal? Qué alegría es saludarte de nuevo. Soy el pastor Abraham Coronel y estoy aquí para que juntos podamos estudiar, repasar y meditar en la lección de escuela sabática que se titula El contrato del diezmo. Déjame decirte que en el mundo probablemente hoy se vivan muchas dificultades y crisis que están apuntando hacia el evento más grande de toda la historia, que es la segunda venida de Cristo. Sin embargo, de manera particular hay familias que están sufriendo. Y si tú estás pasando por alguna lucha, alguna dificultad, algún momento difícil en tu vida, déjame decirte que aunque yo no te conozca, voy a poner en las manos de Dios esta petición, esta oración, y si tú dejas algún comentario en este video, créeme que lo estaré haciendo, estaré orando por ti y por tu familia. Hemos escuchado historias tristes durante estos días anteriores. En Estados Unidos, la hija de un ministro adventista falleció. Lamentablemente se quitó la vida. Y definitivamente esto nos muestra la fragilidad del ser humano. La lucha contra la depresión para ella fue un asunto difícil. Y lo digo con mucho cariño, pero también pues con dolor en mi corazón, porque sé que es difícil a veces el asunto, el tema de la depresión. Así que si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, no te quedes callado o callada. Habla, ve a Dios con todo tu corazón. Abre tu corazón y derrama tu alma delante de Dios. Pero también puedes acercarte a una persona, a un amigo, a alguien que a lo mejor es de mucha confianza para ti y platica, cuenta, conversa con alguien. No te quedes allí quizá sin decir algo o con ese dolor en tu corazón, en tu mente, o esa lucha interna que solamente tú y Dios saben. Hay ayuda, hay solución. Dios es la mejor manera de poder acercarnos a Él, de venir con toda confianza, porque sí hay esperanza. No te rindas, no te rindas, todavía existe esperanza. Así que en esta hora quiero pues que juntos entonces estudiemos la palabra de Dios y veamos en nuestra lección de escuela sabática el contrato del diezmo. Vamos a la palabra de Dios que se encuentra en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Capítulo 3, versículo 10. Déjame decirte que lo primero que yo veo aquí en este texto bíblico es una invitación que Dios está haciendo a su pueblo, al pueblo de Israel en aquel entonces, ¿verdad? Pero que también tiene una connotación en un tiempo futuro. Además, lo que veo en este versículo es que el Señor dice: traigan todo el diezmo a la tesorería. O sea, las indicaciones son muy específicas y habla de todo el diezmo, habla del Señor Todopoderoso y habla de todas las bendiciones que Dios puede derramar hasta que sobreabunde. Es importante que nosotros aprendamos que el asunto del diezmo también tiene que ver entre una conexión entre nosotros y el cielo, entre la iglesia de Dios en este tiempo y las bendiciones que Dios está derramando sobre cada uno de nosotros. Así que cuando estudiamos nuestra lección de escuela sabática, hay algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Qué es el diezmo?
¿Dónde debe entregarse el diezmo? ¿Para qué se usa? ¿Qué debe diezmarse? ¿Y cómo ser fiel en el diezmo? Así que cuando hablamos de un contrato del diezmo, podríamos decir que un contrato es un acuerdo. Generalmente es un acuerdo escrito por el que dos o más personas se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones, probablemente. Hablando en este sentido espiritual, hermanos, entonces este es un asunto, es un pacto que Dios establece con su pueblo y su pueblo con Dios. Es un compromiso que estamos haciendo con Dios, sobre todo que habla acerca de nuestra fidelidad. Por eso es que la primera pregunta es, ¿qué es el diezmo? Bueno, pues el diezmo es el 10% de algo. Por ejemplo, el diezmo de 1,000 pesos son 100 pesos. El diezmo de 100 pesos son 10 pesos. El diezmo de 10 pesos es 1 peso. Así de sencillo, ¿verdad? Pero el diezmo es la 10ª parte, ¿verdad? Como he dicho, es un 10%. El diezmo se menciona por primera vez tras la victoria de Abraham y sus aliados contra los reyes que habían tomado cautivos a los habitantes de Sodoma. Y Génesis capítulo 14, versículos 17, menciona que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, porque también no era Abraham, era Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver qué era eso todo que él había encontrado allí y qué era eso del diezmo que Abraham había traído. Sin duda alguna era parte del botín de todo lo que él había recuperado en aquel entonces, en esa guerra, en esa batalla. Esa es la primera referencia acerca del diezmo que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La segunda referencia la hace Jacob y la encontramos en Génesis capítulo 28, versículos 20. Entonces, Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Fíjate aquí la conexión que existe entre el cielo y la tierra. Dijo esto no es otra cosa más que la casa de Dios, ¿sí? Es decir, estaba en este lugar donde lo había constituido como la casa de Dios, ¿sí? Será casa de Dios. Fíjate, la casa de Dios en este tiempo podría ser el templo, la iglesia o el templo donde nosotros vamos y llevamos nuestro diezmo. Así que fíjate que hay una pregunta que en algún momento se ha hecho: ¿a dónde entregó Jacob o a quién entregó Jacob los diezmos, siendo que probablemente no había como tal un templo físico, tal vez un sacerdote en aquel entonces? Pero si Jacob decidió entregar el diezmo, entonces es muy probable que existiera algún líder religioso de aquel entonces a quien él le entregara los diezmos. Pero la Biblia dice que Jacob se hizo rico, él se enriqueció. Qué interesante es que Jacob entró pobre, salió pobre de su casa, pero salió rico, ¿verdad? Regresó rico de ese lugar. Lo interesante aquí es que la riqueza se lo había dado Dios, y sin duda alguna Jacob había cumplido su parte del contrato en entregar los diezmos al Señor. Muy probablemente ese diezmo él lo ofreció en sacrificio
delante de Dios, porque si tal vez no había alguien a quien entregárselo, quizás se lo entregó directamente a Dios. Pero aquí lo importante es que él había decidido entregar el diezmo a Dios. Bueno, así que la Biblia nos habla que también Pablo nos dice que el propio Leví, cuya tribu recibiría posteriormente los diezmos, pagó el diezmo también, porque Hebreos capítulo 7, versículo 9 nos dice, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. El Nuevo Testamento también hace referencia a los diezmos, y en este caso, aludiendo a un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces la ley acerca de entregar a Dios la 10ª parte de lo que recibimos es más bien anterior a las leyes dadas en el Sinaí. Por eso es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío. ¿Sí? Entonces, el diezmo no solamente se da al pueblo judío, sino anterior a ellos. ¿Sí? Pues Abraham no era judío, ¿verdad? Así que anterior a él, ¿sí? Anterior al pueblo judío, Abraham ya había entregado los diezmos. Entonces, esto prácticamente se da a todos, y no solamente a un pueblo, a una tribu o a una nación, en este caso, al pueblo de Israel. Por eso es que la pregunta ahora es, ¿dónde deben entregarse los diezmos? La Biblia habla de diezmos plurianuales o de diezmos especiales que debían ser repartidos a los pobres, y al respecto, Deuteronomio 14, 28, al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus tierras, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Esto era un asunto especial. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás. ¿Cada cuánto? Al fin de cada tercer año. Era como algo, bueno, podría identificarse como una gratitud a Dios, pero aquí dice que era parte, que era un diezmo, que eso era especialmente para la gente que no tenía tal vez algún recurso o no percibía algo con lo cual podría sustentarse. Era prácticamente ser repartido para los pobres de aquel entonces. Pero ojo aquí, el diezmo regular, ¿sí?, debía ser entregado siempre a la tesorería del templo, porque Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 12:44 también dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ella de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde servían los levitas? ¿Dónde servían los sacerdotes? En el templo del Señor. Así que esa tesorería o alfolí era un cuarto especial, adosado al templo, en el que se depositaban los diezmos. Cuando la distancia no permitía llevar las ovejas, el grano o los frutos diezmados, entonces se llevaba el importe de ellos. ¿Dónde encontramos eso? En Deuteronomio capítulo 14, versículos 24 y 25. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, ¿verdad? O sea, en el templo, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera. Es decir, a lo mejor algunos no se esperaban, ¿verdad?, hasta el momento en que vendieran esa parte y llegar al momento indicado para ir
y entonces llevarlo al lugar donde Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, que era prácticamente el templo. Entonces, hermanos, en la actualidad el diezmo se entrega en las iglesias locales y éstas lo envían a las tesorerías de la asociación, la unión o misión a la que pertenece. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Asociación del Bajío, la Unión Mexicana Central. Pero en nuestra iglesia local nosotros entregamos nuestro diezmo y de allí entonces se envía a las tesorerías de la asociación y posteriormente a la unión. Ahora, aquí la pregunta es, ¿para qué se usa? ¿Verdad? ¿Para qué se usa? Yo sé que hay a lo mejor cuestionamientos, preguntas de muchas personas que dicen, ¿y para qué se usa el diezmo? Yo no veo que se use el diezmo. Bueno, los diezmos se entregaban para el sostén de los levitas. En primer lugar, nosotros vemos eso. A su vez, ellos entregaban el diezmo del diezmo a los sacerdotes, es decir, los levitas entregaban el diezmo de lo que ellos recibían, es decir, del diezmo, a los sacerdotes. Por ejemplo, en Números capítulo 18, versículo 23 en adelante encontramos, dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Te das cuenta que los levitas y los sacerdotes aquí eran los encargados de todos los servicios religiosos y se dedicaban a ello a tiempo completo? Por esa razón, actualmente se usan los diezmos para el mantenimiento de los pastores, obreros laicos, evangelistas, predicadores del evangelio que reciben su salario de la iglesia. Bueno, entonces, participar en la devolución del 10% de nuestras entradas fortalece además nuestra confianza en Dios, ya que debemos implícitamente en que Él, o más bien confiamos implícitamente en que Él bendecirá el 90% que nos quede. Pero fíjate que hay una cuestión que en algún momento hemos escuchado. ¿Que existen pastores flojos? Sí existen pastores, pero no tardarán mucho en el ministerio. ¿Que los pastores se roban el diezmo? Probablemente los haya, pero además de que también no tardarán en el ministerio, Dios les juzgará a ellos por el mal uso de los diezmos. A ti y a mí no nos corresponde decir, es que se roban los diezmos, los pastores no hacen su trabajo, por eso yo no doy mi diezmo. Si aún es cierto, en el antiguo pueblo de Israel existían tales cosas también, existían malos pastores, ¿sí? Dios aún así no dio otra indicación acerca del diezmo. Es decir, Dios no dio otra indicación. Dios no dijo, como los pastores se roban el diezmo, entonces no lo den, al alfolí llévenlo a otro lado. Dios no dijo eso. Dijo, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Una casa de Dios empobrecida no es el plan de Dios. Una casa de Dios con alimento hasta que sobreabunde es el plan de Dios. Ahora, también hay otro cuestionamiento, como también en algún momento he conocido personas que en su fidelidad, ¿verdad? A lo mejor han pasado necesidades, pero aún así han sido fieles a Dios. Hay hermanos con buenas intenciones, claro, de ayudar a las personas, y por eso dicen que ellos no traen el diezmo a la iglesia porque lo reparten entre los que necesitan ayuda. Dios no ha dado otra indicación, como ya les dije. No ha dado otra indicación acerca de los diezmos. También algunos dicen que no les alcanza el dinero, por eso a veces no dan su diezmo. Pero como te digo, conozco personas que en su fidelidad a veces uno quisiera decirles sinceramente que mejor hagan otra cosa, es decir, pues
que se sustenten. Pero nosotros los pastores tampoco el Señor nos ha dado órdenes para que digamos a los hermanos que hagan otra cosa con su diezmo. Es mejor ser fiel a Dios. Conocí a un hermano en Guerrero, que él trabaja en el campo, y allá en la sierra, yo fui a dar una campaña de evangelismo. Me acuerdo que este hermano que trabaja en el campo me contó la historia de que cuando él había sembrado maíz, ya el maíz estaba a punto de ser cosechado, ¿sí? Y se venía una tormenta fuerte, un ciclón estaba afectando esos lugares. Así que la gente del pueblo decía que no sembraran maíz porque las lluvias iban a estar tan fuertes que todo el maíz se iba a perder. Así que él, como era su única fuente de ingreso, no tenía otra cosa más que hacer eso. Oró a Dios y le pidió su voluntad, que él iba a hacer su parte, pero que él deseaba que Dios también siguiera siendo fiel en sus promesas. Así que en ese momento, cuando llegó el tiempo de la cosecha, se vino la fuerte lluvia, el fuerte torrencial de aguas. Y después de que pasó, muchos de los campos que habían sido sembrados quedaron en ruinas. Y entonces este hermano no había ido a la montaña a ver su maíz. Él estaba triste pensando que todo se había perdido. Así que la gente del pueblo incluso le decía: te dije, no hubieras sembrado, todo tu maíz se perdió. Mira cómo los otros campos se han perdido. Y entonces el hermano, antes de que fuera a ver su maíz, y mientras estaba la fuerte lluvia, él aún así daba su diezmo al Señor. Y él dijo: no importa lo que haya pasado, yo no he ido a ver lo que ha pasado allá arriba en la montaña con mi maíz, pero yo decido ser fiel a Dios porque Él siempre ha sido fiel conmigo. Y oró y se puso en las manos de Dios, y entonces subió a la montaña a ver su maíz. La sorpresa que él vio es que pues definitivamente todo el maíz estaba tirado, o sea, las matas estaban dobladas, casi quebradas. Y entonces él fue surco por surco levantando cada mata y decía: este está bueno, este está bueno, este está bueno. Y así terminó cada surco, cada surco, cada surco diciendo: este está bueno. Ahí se arrodilló en el campo, oró a Dios, lloró, porque él había recibido la promesa de la bendición hasta que sobreabunde en ese lugar. Y con más fuerza, él siguió siendo fiel a Dios en la devolución de sus diezmos y ofrendas. Qué maravilloso, hermanos, es saber que Dios es fiel. Pero ¿qué debe diezmarse, hermanos? ¿Qué debe diezmarse? Pues debe diezmarse los bienes. Porque mira, los bienes que diezmó Abraham, según Génesis 14, ¿verdad? 16, dice que cuando volvía de la derrota, y el versículo 22 dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Y entonces esto de los bienes que diezmó Abraham se aplica a los animales, la comida, los artículos valiosos como oro, plata, ropa, todo eso. Estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, lo que indica una ganancia. Así que, por lo tanto, el diezmo debe calcularse sobre cualquier ganancia financiera y de activos. En el momento de recibir estas ganancias, hermanos, debemos apartar nuestro diezmo, porque es de Dios y Él debe ser el primero en nuestra vida. No podemos usar libremente nuestras ganancias hasta que no hayamos cumplido primero
nuestro compromiso con Dios. Aquella viuda, cuando llegó el profeta Elías, dijo el profeta Elías: dame a mí primero. A veces nosotros no le damos a Dios primero. Lo primero que hacemos es comenzamos a apartar todo lo que nosotros necesitamos y pagar aquí y allá deudas y compromisos financieros y apartar para esto, para lo otro, para otro. Y cuando ya queda un poquito, entonces ya nos duele dar. Y eso se transforma en una limosna para Dios. Pero cuando tú apartas primero el diezmo, entonces se convierte en tu fidelidad y compromiso con el Señor. Ahora, ¿cómo ser fiel a Dios en el diezmo? Repasemos juntos estos 4 requisitos. Lo primero es que el importe del 10%, hermanos, debe ser exacto de nuestras ganancias, de nuestro sueldo. Al rico no se le pide más, ni mucho menos al pobre, ¿verdad? No se le pide más al rico, ni menos al pobre. Lo segundo de cómo ser fiel a Dios es que debemos apartar ese importe antes de usar las ganancias para cualquier otro propósito. Lo tercero es de cómo ser fiel a Dios en el diezmo, es llevarlo a la tesorería de la iglesia, indicando que se trata de un diezmo, no una ofrenda. Y en cuarto lugar, usarlo para el propósito que enseña la Biblia, el sostén de los obreros asalariados de la iglesia. Así que, hermanos, debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios al cumplir los 3 primeros requisitos. El cuarto requisito depende de la fidelidad de los administradores eclesiásticos. Dios pedirá cuenta también a cada administrador. Así que, hermanos, administrar para el Señor es un privilegio y una responsabilidad que conlleva una grande bendición. Que Dios te ayude, que Dios te guarde y que tú puedas ser fiel a Dios en todos los aspectos de tu vida. Trae tu vida primero a Dios y entonces presenta tu diezmo al Señor como una bendición que Dios ha dado a tu vida y como respuesta de tu fidelidad a Él. Nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acepta la cual